lo primero que tenemos que hacer es empezar a añadir los controladores, que en este caso pues van a ser NURBS de la ventana de Curves. Y primero tenemos el controlador maestro que va hasta la parte de abajo donde está la primera base. Después tenemos otro para, en este caso, para la base giratoria. Después necesitamos uno para cada brazo y es importante que el cuadrito azul, el que está en medio, quede en donde queremos que sea el pivote de nuestro controlador, es decir, el punto desde el que va a girar. Ahora lo que vamos a hacer es renombrar cada controlador para poder identificarlos. Tenemos el controlador maestro, el de la base, el del brazo 1, del brazo 2, del brazo 3. Y yo puse otro de la tenaza. Y en este momento no voy a agregar nada de las tenazas de arriba. Ahora lo que necesitamos hacer es darle a cada controlador Freeze Transformation y borrar el historial. Esto se debe hacer tanto con los controladores como con la geometría en general. Después vamos a empezar a emparentar cada grupo con el controlador que le corresponde. Por ejemplo, en este caso es el de la base general con el controlador maestro. Se selecciona primero el grupo de la geometría y después el controlador y presionamos la tecla P. Así lo hacemos con el resto de los grupos de geometrías. Por ejemplo, pues el grupo del brazo 1 va en el controlador del brazo 1 y así sucesivamente. En este caso yo estoy haciendo algo con las tenazas, pero no estaba segura de cómo iban a funcionar las tenazas de hasta la parte de arriba. Entonces esas lo vamos a ignorar por mientras. Y ahora tenemos que ir metiendo como cada controlador en el controlador maestro. Pero se tiene que ir formando como esta lista. Entonces ponemos el controlador base adentro del controlador maestro. Después el controlador del brazo 1 adentro del controlador base. No en general del controlador maestro, sino adentro del controlador base. El del brazo 2 adentro del controlador del brazo 1. Y así sucesivamente hasta que llegamos a la tenaza. Ahora sí metemos las tenazas que tengamos, ya sea que tengamos 2 o 4 o 3. Ahora sí, todas esas tenazas las metemos dentro solamente del controlador de la tenaza general. Aquí estoy como reduciendo las listas para que vean más o menos cómo se ve de que cada menú se va cerrando. Ahora tenemos que ver en qué ejes y hasta dónde puede girar cada parte de nuestro brazo mecánico. Por ejemplo, la base giratoria gira 360 grados en el eje de Y y cada brazo va a rotar en el eje Z, o bueno, en realidad depende de cómo esté acomodado tu brazo mecánico adentro del programa como tal, pero pues es importante que lo vayas moviendo para que veas cómo funciona y cuáles son los límites que tiene hasta antes de que se junte con otra geometría. En este caso yo tuve que sacar el controlador del brazo 3, o sea, lo saqué como tal del controlador maestro porque necesitaba arreglarle el pivote, pero después simplemente lo volví a emparentar y lo volví a meter dentro del controlador maestro. Si necesitan arreglar así un pivote porque no quedó donde creían que lo necesitaban, tienen que sacar el controlador de esa parte. En este caso yo saqué el controlador del brazo 3 y después saqué el grupo del brazo 3 del controlador, porque mientras esté emparentado el grupo con el controlador, lo que voy a modificar se va a modificar junto y no voy a poder modificar lo que necesito. Entonces primero necesitamos separarlos y ya modificamos el controlador, le volvemos a dar Freeze Transformation y ahora sí volvemos a emparentar el grupo de esa geometría con el controlador. Yo recomiendo que este análisis, por así decirlo, que estamos haciendo de la geometría y de cómo funciona, lo vayan anotando en una libreta, que vayan anotando cada límite para que después sea muchísimo más sencillo que al momento de añadir los atributos no tengas que estar cerrando esta ventana, sino que desde antes tú ya hiciste, digamos, el análisis previo
de ver cómo funciona tu brazo y vayas haciendo apuntes para que no te tengas que estar saliendo y volviendo a meterte a la ventana de añadir atributos. Entonces lo que sigue es seleccionar el controlador maestro, irnos a la parte de Modify y seleccionar donde dice Add Attribute y empezamos a añadirle un atributo a cada controlador. El primer controlador que tenemos adentro del maestro es el de la base que gira, entonces vamos a llamarlo rotación base y le colocamos su mínimo y su máximo, o sea, estos límites que yo les decía que debemos de ir checando son menos 360 y 360. Cuando ya hayamos puesto todos los datos, le picamos a Add y listo. En Data Type, ustedes le pueden poner integer, que significa entero, o float, que significa número con decimal. Yo recomiendo que le pongan float porque en el caso de que utilices un entero, cuando estés animando, los movimientos se van a ver un poquito más cortados por el hecho de que no tienes los decimales que pueda recorrer tu geometría. Y todos los atributos tenemos que ponerlos adentro del controlador maestro y solamente los vamos nombrando. Rotación brazo 1, rotación brazo 2, le vamos poniendo sus límites, add y ya está. Aquí yo estoy comprobando rápidamente que si me respeta esos límites, aquí no se va a mover todavía nada porque no hemos enlazado nada, pero eso es lo siguiente que vamos a hacer. Entonces seleccionamos otra vez el controlador maestro, nos vamos a el apartado de key. El apartado de key solamente se encuentra en la parte de animación, entonces tenemos que seleccionar primero esto de animación. Nos vamos aquí, Set Driving Key, y en donde dice Set nos vamos al cuadrito para abrir la ventana. Entonces ahora lo primero que tenemos que hacer es cargar el controlador maestro como nuestro driver. El driver es al que se le van a enlazar los atributos del driver. Entonces, en el driver siempre se va a poner el resto de los controladores. Empezamos con el controlador base, al que le ponemos load driver, y seleccionamos las propiedades que vamos a modificar en ambos apartados. En la lista del driver seleccionamos el atributo de rotación base y en el driver seleccionamos el de rotate en Y. ¿Por qué? Porque según nuestro análisis previo, nuestra base giratoria pues va a girar en el eje de Y. Entonces necesitamos seleccionarlos en esa lista que nos sale en la ventana de Set Driving Key para que se puedan hacer bien los enlaces. En el controlador maestro donde dice rotación base menos 360 y después nos vamos al driver en la parte de rotar en Y, ponemos igual menos 360, le picamos aquí y eso nos va a enlazar ambas propiedades. Ahora le ponemos 360 a la rotación base en el controlador maestro y después nos vamos al controlador base que tenemos que seleccionarlo siempre desde la ventana de Set Driving Key y ahora sí nos vamos a donde dice rotar en Y le ponemos 360, le damos en Key y ahora ya está enlazado. Aquí podemos comprobar que gira hacia ambos lados porque ya está enlazado para los dos sentidos. Entonces ahora seleccionamos desde el outliner el siguiente controlador que necesitamos y le picamos en donde dice Load Driven y tenemos que seleccionar en esa lista la propiedad que le vamos a modificar. En este caso es rotar en Z y ahora en la lista del driver, que es del controlador maestro, seleccionamos la rotación del brazo 1 y como en este caso ambos atributos ya tienen el mismo valor que es 0, le podemos dar en Key y después nos vamos al controlador maestro, otra vez a la propiedad, le ponemos el límite que nosotros tenemos en nuestra lista
le escribimos ese mismo límite en el controlador del brazo 1, en la propiedad que le corresponde, que es rotar en Z. En este caso, pues fue ponerle menos 94 y menos 94. Le damos en Key y podemos ver que el brazo desde ahorita ya se está moviendo. ¿Por qué? Porque ya está enlazado. Entonces, si ahora nos vamos a ponerle el positivo de ese número, que es 94, en el controlador del brazo le ponemos en rotar en Z otra vez 94, le damos aquí y ahora ya está enlazado. Y hacemos lo mismo con los siguientes, ¿verdad? Ahora ponemos el controlador del brazo 2 como load driven, porque siempre tienen que ir en driven. Y en la lista siempre tenemos que seleccionar el atributo que necesitamos modificar. Aquí solamente voy a repetir el mismo proceso con el resto de los atributos y pues es lo que voy a hacer. Ahora estoy comprobando que el rig funcione de manera correcta, que cada cosa rote como debe de rotar y que todos los atributos pues se puedan mover desde aquí, desde el controlador maestro.